Bueno, pues iniciamos hoy un análisis a fondo de una emoción que la verdad todo el mundo conoce, el miedo. El miedo, sí. Pero lo vamos a abordar desde un ángulo muy particular, uno que nos proponen los documentos que tenemos sobre la mesa. No lo tratan como una debilidad, sino como un estado muy concreto dentro de un mapa de la consciencia, el del doctor David Hawkins. Exacto. Y para que estemos todos en la misma página, la escala de Hawkins es, a grandes rasgos, un mapa de los estados emocionales, ordenados por su nivel de energía. Eso es. Empieza en la vergüenza, la culpa, lo más bajo, y sube hasta la paz, la iluminación. Pues hoy nos centramos en el nivel 100, en el miedo. Nivel 100. Lo más interesante yo creo es que según esta perspectiva, no estamos hablando de una parálisis total. No, para nada. Al contrario, se describe como un estado en el que la persona ya ha recuperado energía después de haber estado pues, en niveles más bajos como la apatía o la tristeza. El problema es que toda esa energía que ha vuelto está, y cito, completamente secuestrada. Secuestrada, totalmente secuestrada. Por la anticipación del peligro. Es la definición perfecta. Es muy gráfica. Imagina un motor de un coche que por fin arranca después de mucho tiempo parado. Pero está en punto muerto y con el acelerador pisado a fondo. Hay muchísimo ruido, mucho consumo, pero el coche no se mueve a ningún sitio útil. Pues esa es la metáfora del miedo en el nivel 100. Energía activa, pero sin una dirección segura. De acuerdo. Me gusta esa idea del motor en punto muerto. Vamos a desglosarla. La primera clave que apuntan los textos es que este tipo de miedo es una emoción que vive exclusivamente en el futuro. Ahí está la clave de todo. No está en el presente. Está constantemente en el y sí. Has dado en el clavo. Esa es la diferencia fundamental con otras emociones. El dolor, por ejemplo, siempre se ancla en el pasado, ¿no? En lo que ya ocurrió. Claro. La serenidad o la alegría se viven en el ahora. Pero el miedo del nivel 100 es pura especulación. La persona ya tiene el impulso para moverse, para hacer cosas, pero hay una desconfianza profundísima, tanto en la vida como en su propia capacidad para afrontar lo que venga. Y las fuentes, la verdad, son muy específicas sobre las raíces de esa desconfianza. Mencionan varias causas bastante comunes. Sí. Hablan de experiencias traumáticas del pasado, que no se han procesado bien, pérdidas importantes, o incluso haber crecido en un entorno pues basado en el castigo, en la culpa. Y añaden un factor muy de ahora. La exposición constante a noticias de crisis. Ese bombardeo mediático que te dice que el mundo es un lugar peligroso. Claro. El hilo conductor de todas esas causas es el mismo. Socavan la sensación de control. La persona ha salido de ese pozo de apatía, tiene energía de nuevo. Pero el mensaje interno que se repite según el texto es: algo malo puede pasar, y no estoy seguro de poder con ello. Entiendo perfectamente la parte mental, esa narrativa interna de catástrofe inminente. Pero, ¿hasta qué punto se detalla en los documentos el impacto físico? O sea, ¿se describe una somatización clara de este estado? Absolutamente. Lo describen como un estado de alerta permanente del sistema nervioso. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una imaginada, así que reacciona igual. Ajá. Y esto se traduce en tensión muscular crónica, sobre todo en cuello y hombros. Una respiración muy superficial, muy rápida, taquicardia, problemas digestivos. Claro, porque la sangre se va a otro sitio. Exacto. Se desvía de la digestión para ir a las extremidades. Se prepara para luchar o huir. Y por supuesto insomnio. Es que es imposible descansar si tu cuerpo cree que está a punto de ser atacado, vamos. Hay un punto en el texto que es muy contundente. El miedo agota. No es una metáfora. Es literal, habla del desgaste físico que produce. Exacto. Agota porque el cuerpo nunca entra en modo de reparación, de descanso. Siempre está en modo de emergencia. Y ese agotamiento es clave para entender lo que viene después. Vale, entiendo el desgaste. Pero, ¿qué pasa si una persona se queda viviendo ahí, anclada en ese nivel 100? ¿Cuál es el riesgo a largo plazo que describen? Pues aquí es donde la cosa se pone seria. El mayor riesgo es vivir una vida de reacción, no de elección. Uf. En lugar de moverte hacia tus deseos, hacia tus aspiraciones, te mueves para alejarte de tus miedos. Se crea un patrón de evitación constante. Evitar. Se rechazan oportunidades de trabajo, se evitan relaciones por miedo a que salgan mal, se dejan de lado experiencias, todo por buscar una falsa seguridad. Se acaba normalizando la ansiedad, como si fuera el precio que hay que pagar por vivir, ¿no? Y se empieza a confundir la prudencia, que es algo bueno, con la parálisis, que es una cárcel.
Precisamente. Y esto plantea una pregunta que los textos dejan ahí flotando. ¿Cuántas de las decisiones que tomamos cada día no están dictadas por un deseo genuino de crecer, sino por un miedo de fondo a perder, a fallar, a ser juzgados? Es una pregunta potente. Y la consecuencia final, la más peligrosa, es una espiral descendente. El miedo sostenido, con el agotamiento que provoca, a menudo degenera en culpa por no haber hecho cosas, o en apatía, porque ya no tienes ni energía para tener miedo. Y de ahí a la depresión hay un paso muy corto. Se cierra el círculo hacia abajo. Vuelves a los niveles más bajos de la escala. Exacto. Es un bucle que se retroalimenta. El miedo te lleva a no actuar, la inacción te genera frustración, arrepentimiento, y esa frustración refuerza la idea de que es mejor no volver a intentarlo. Un círculo vicioso perfecto. Has descrito el mecanismo a la perfección. Vale, el panorama es bastante desolador si uno se queda ahí atrapado. Entiendo que las fuentes no se limitan a describir el problema. Proponen una salida, ¿verdad? No nos van a dejar con este mal cuerpo. Por supuesto que no. Aquí es donde el análisis se vuelve eminentemente práctico. Los documentos presentan una herramienta muy concreta, un método con un acrónimo. SIRE. ¿Sire? Y la premisa es fascinante. El miedo no se vence luchando contra él. Eso es como echarle más leña al fuego. El miedo se trasciende reeducando nuestra percepción y nuestra respuesta. O sea que cada letra es un paso. Correcto. Son 4 pasos, secuenciales, y es importante no saltarse ninguno. El primero es la S, sentir. Un momento, sentir, pero si eso va en contra de todo instinto. Lo que uno quiere hacer cuando siente miedo es distraerse, negarlo, huir. Proponen hacer justo lo contrario. Exactamente eso. Proponen, en lugar de escapar, localizar la emoción en el cuerpo. ¿Dónde está? ¿Es un nudo en el estómago? ¿Una presión en el pecho? Un hormigueo en las manos. Justo. Una vez localizada, se trata de observarla, sin juzgarla. Simplemente reconociendo, esto es miedo. Y la parte clave, permanecer con esa sensación física, respirando durante 60 o 90 segundos. ¿Y qué se consigue con eso? Suena un poco a tortura, la verdad. Se consigue algo fundamental. Al permitir que la sensación física esté ahí sin luchar, le enviamos un mensaje a nuestro sistema nervioso. ¿Qué mensaje? El mensaje es, aunque esto es incómodo, no hay una amenaza real e inmediata. La paradoja, según el texto, es que el miedo pierde su poder cuando deja de ser rechazado. La intensidad baja por sí sola cuando lo tratamos como un mensajero al que escuchar, y no como un enemigo a batir. De acuerdo. Aceptamos al mensajero. Una vez que hemos sentido y la intensidad ha bajado un poco, ¿cuál es el siguiente paso? La I. Identificar la amenaza real. Aquí es donde pasamos de la sensación visceral a la lógica. Se trata de usar la razón para cuestionar el miedo. De convertirte, por así decirlo, en un detective de tu propia mente. Entiendo. ¿Y qué tipo de preguntas se supone que uno debe hacerse en esa fase de investigación? Preguntas muy directas. Por ejemplo, ¿esto que temo está pasando ahora mismo en este preciso instante? ¿O es una película que estoy proyectando sobre el futuro? Buena pregunta. Otra muy buena. ¿Qué evidencia real, tangible, tengo de que este escenario catastrófico va a ocurrir? Y quizás la más poderosa. ¿Qué es lo peor que podría pasar realmente? ¿Y qué recursos internos y externos tengo para afrontarlo? Espera, hay una frase que mencionan en el texto, que es: el miedo suele ser una historia exagerada, no un hecho. Es potentísima. Es que lo es. Nos montamos. Has captado la esencia. Se trata de poner un foco de luz en la sombra. Y a menudo cuando lo haces, te das cuenta de que el monstruo que imaginabas era solo un abrigo colgado en una silla. La mayoría de miedos se alimentan de incertidumbre y exageración. Este paso les quita el alimento. Bien, hemos sentido la emoción e identificado la historia. Ahora viene la R, reencuadrar. Me imagino que se trata de cambiar el guión de esa película mental. Exacto, es el paso creativo. Una vez que has visto que la historia era exagerada, tienes la oportunidad de escribir una nueva. Una más realista y sobre todo más sutil. El reencuadre transforma la energía del miedo. De barrera a impulso. Justo, deja de ser una barrera que te frena para convertirse en un impulso. ¿Podrías dar algún ejemplo concreto de esos cambios de guión que proponen? Claro. Un ejemplo clásico es cambiar el pensamiento «esto es peligroso» por «esto es desconocido». Ah, qué sutil. Peligroso implica certeza de daño, te invita a huir. Desconocido implica falta de información,
te invita a explorar. Otro muy potente es pasar de «no puedo con esto» a «puedo aprender a manejar esto». No puedo es una puerta cerrada. Puedo aprender es el inicio de un camino. O cambiar voy a fallar por estoy creciendo. Ver el fallo no como un final, sino como parte del proceso. Exactamente. Verlo como parte inevitable del aprendizaje. Es un cambio de perspectiva total. La situación externa puede ser la misma, pero la relación interna con ella cambia por completo. El muro se convierte en un escalón. Esa es la metáfora perfecta. El reencuadre es lo que convierte el veneno en medicina. Y llegamos al final del acrónimo, la E. Elegir una microacción valiente. Me llama mucho la atención la palabra micro. No hablan de un gran salto de fe. Y esa es la genialidad del método. Insisten en que sea algo pequeño, casi insignificante, pero consciente. Un gran salto al vacío puede ser paralizante. Y contraproducente. Totalmente. Una microacción es manejable. Puede ser tan simple como hacer esa llamada que llevas días posponiendo, o enviar ese email, o decir no a un compromiso que no quieres. Hay un principio que se destaca aquí que me parece fundamental. El miedo se disuelve en la acción, no en el análisis. Podemos quedarnos en casa pensando eternamente en cómo vamos a aprender a nadar, pero hasta que no metemos un pie en el agua... Es que es así. Podemos analizar el agua, su temperatura, su composición, todo lo que quieras, pero solo descubrimos lo que es nadar cuando nos mojamos. Esa pequeña acción rompe el hechizo de la parálisis. Le demuestra a nuestro cerebro que no era para tanto. De forma empírica, le demuestra que el peligro no era tan grande como la historia que nos habíamos contado. Y eso crea una nueva referencia neuronal que reduce el miedo para la próxima vez. Es como un coche atascado en el barro. No sales empujando de golpe. A veces solo necesitas mover las ruedas 1 centímetro para ganar tracción. Esa microacción es la que te da la tracción. Entendido. Sentir, identificar, reencuadrar y elegir una microacción. Y cuando alguien empieza a aplicar este método de forma consistente, ¿qué pasa? ¿Cómo se describe en los textos ese otro lado del miedo? Lo que ocurre es que la energía, ese motor en punto muerto, por fin encuentra una marcha y empieza a moverse en una dirección constructiva. La energía deja de estar secuestrada y se libera. Esto, según la escala de Hawkins, permite a la persona ascender al siguiente nivel. La valentía. El nivel 200. La valentía. ¿Y cómo se manifiesta ese estado? Pues se manifiesta como una recuperación del poder personal. La sensación de ser una víctima de las circunstancias desaparece y es reemplazada por la de ser el agente de tu propia vida. Nace una confianza básica, no en que no pasarán cosas mazas, sino en que pase lo que pase tendrás los recursos para afrontarlo. A nivel físico, el cuerpo por fin se relaja, la mente se aclara, y la persona llega a una conclusión reveladora que los textos citan textualmente. ¿Cuál es? El miedo no era una señal para detenerme, sino para crecer. ¡Guau! Es un cambio de paradigma brutal. El miedo pasa de ser un semáforo en rojo a ser una flecha de neón que te indica el crecimiento está por aquí. Incluso ofrecen una frase ancla para integrar todo esto. A ver. Puedo sentir miedo y avanzar de todos modos. Esa frase es la esencia misma de la valentía. La gente cree que la valentía es no tener miedo, pero no es eso. No, es actuar a pesar del miedo. Justo. Es reconocer la emoción, no negarla, pero sin cederle el timón de tu vida. Este análisis ha sido increíblemente revelador, de verdad. Y es curioso, porque los propios textos que manejamos mencionan que todo esto del nivel 100 y el método SIRE es solo la punta del iceberg de un trabajo mucho más amplio, al parecer de un tal Dr. Sánchez, que profundiza en toda la escala. Sí, se hace referencia a un estudio muy profundo sobre las frecuencias vibracionales que produce cada emoción y cómo aprender a gestionarlas es lo que, en última instancia, determina la calidad de vida de una persona. Dejan claro que el miedo es solo uno de los muchos niveles que hay que trascender. Todo esto nos deja con una reflexión final que me parece muy potente. Si el método SIRE concluye con la importancia de una microacción para disolver el miedo, esto me lleva a pensar: ¿y si el tamaño que percibimos de nuestros miedos fuera directamente proporcional al tamaño de las acciones que estamos evitando? Es una pregunta muy poderosa. Porque si eso es cierto, la solución a un miedo que parece gigantesco no es un acto heroico inalcanzable, sino un gesto minúsculo. Nos deja con una última cuestión para reflexionar. ¿Cuál? ¿Cuál es el paso más pequeño posible, casi insignificante, que se podría dar hoy mismo hacia algo que genera esa inquietud?
Quizá no se trate de escalar la montaña de golpe, sino simplemente de atarse los cordones de las botas.